Para finalizar, a aula 6 sobre a tecnologia solar fotovoltaica e a tecnologia eólica para a geração de energia elétrica, vou comentar alguns aspectos relacionados com os impactos ambientais dessa forma de geração de energia baseada em fontes renováveis. Então, vou tratar também alguns aspectos adicionais relacionados com os combustíveis fósseis utilizados principalmente na fabricação, montagem e manutenção destas tecnologias. Comencemos pelos impactos da energia solar fotovoltaica. Podemos mencionar que os maiores problemas estão relacionados com o uso desses módulos fotovoltaicos e principalmente com a fabricação das células. Então, a fabricação de células tem riscos que podem ser reduzidos a níveis muito baixos. Se emprega atualmente técnicas muito complexas e avançadas que minimizam todos os efeitos dos impactos ambientais, e também existe a reciclagem, né, das obras e uma vez quando os módulos são recolhidos, depois de chegar ao final de sua vida útil, então existe todo um processo de reciclagem. Podemos falar que na atualidade quase 97% de todos os materiais, né, que constituem um módulo fotovoltaico são reciclados. Então, durante a produção de energia elétrica, são produzidos poucos efeitos negativos. E então, estes pequenos sistemas fotovoltaicos instalados em áreas rurais, principalmente, né, em diversas aplicações, produzem poucos efeitos. Já grandes problemas podem ser verificados, né, pela quantidade de módulos existentes, né, em instalações de maior porte. No entanto, podemos mencionar que também existem vários equipamentos associados aos módulos fotovoltaicos, à geração fotovoltaica, como principalmente baterias, né, se é que existe armazenamento de energia elétrica. E as baterias constituem também efeito, né, negativo dessa tecnologia. Então, na atualidade, se pode mencionar que um módulo fotovoltaico mais ou menos está constituído por 74,16% de vidro, polímeros 11,31%, alumínio 10,30%, silício 3,35%, cobre 0,57%, prata 0,01%, estanho 0,12%, zinco 0,12%, chumbo 0,06%. Dependendo também das tipos de célula, as que predominam no mercado actualmente são as de silício, ¿no? Monocristalino e policristalino, mas também se forem utilizados módulos fotovoltaicos de filmes finos, é possível também verificar a existência de outros materiais como índio, cádmio, telúrio, enfim, vários outros. E também devemos levar em conta, ao ver essa lista de materiais, que para fabricar um módulo fotovoltaico é necessário diversos materiais, diversos elementos químicos, diversos minérios, né, que existem na natureza e que vão ter que ser retirados e transportados e processados. Então, com isso fica claro que é necessário analisar o ciclo completo, né, da fabricação de um módulo fotovoltaico. Mas como foi mencionado, na actualidade existe todo já um processo estabelecido de reciclagem de um módulo fotovoltaico que vai desde a coleta, né, desses módulos, a desmontagem, a separação dos diversos componentes, a reciclagem e finalmente a valorização desses materiais obtidos através da reciclagem.
Entonces, todos esos procesos engloba principalmente a separación y a reciclaje son los más complejos, ¿no? Donde se requiere ya utilizar compañías, empresas, ¿no?, especializadas en hacer ese tipo de servicio. Mas son obtenidos múltiples materiales que pueden ser nuevamente reutilizados, ¿eh?, en mismos procesos de fabricación de módulos o también como materia prima para otros usos. Por tanto, todos los impactos que estamos mencionando con relación a la tecnología eh, son minimizados y los mayores efectos en el ambiente están relacionados con el uso de baterías para almacenamiento de energía. La batería más difundida en la actualidad es de chumbo ácido. Es una tecnología ya bastante antigua, ¿no?, que viene desde el século XIX, con avances, aperfeiçoamentos, y que se utiliza ampliamente en la industria automotiva. Mas como vemos, una batería de chumbo ácido utiliza chumbo, ¿no?, chumbo principalmente, y el electrolito de ácido sulfúrico. Além de eso existen otros materiales, ¿no?, que son ya complementares, que son la caixa, ¿no?, de protección, que no tienen mayores problemas, más es plástico, ¿no?, material así, de material que también puede ser reciclado. O si una batería fica expuesta al medio ambiente, ella se va a comportar como un equipamiento de grande eh, emisión, ¿no?, de efectos negativos en la naturaleza, como por ejemplo el chumbo, si misturado así con agua o dejado así en la naturaleza, le va a crear serios impactos ambientales, y el ácido sulfúrico, la misma cosa. Entonces estas baterías son ampliamente utilizadas principalmente en los sistemas de electrificación rural, de aplicaciones fuera de la red eléctrica. Baterías que están entrando en el mercado son estas de iones de litio. Estas baterías a los pocos van a comenzar a ser utilizadas en sistemas de almacenamiento de energía atrelados a sistemas fotovoltaicos. Y estas baterías ya las contienen litio, ¿no?, principalmente, como vemos ahí tienen colector de cobre, tienen colectores de aluminio, y aquí en la composición del cátodo entra óxido de litio cobalto principalmente, y el electrolito también tiene elementos químicos que pueden ser prejudiciales, ¿no?, para el medio ambiente. Entonces, existe también toda una línea, ¿no?, de reciclaje de estas baterías para minimizar los efectos. Por tanto, es necesario llevar en cuenta todos sus equipamientos relacionados con la tecnología fotovoltaica, y también es necesario mencionar que la energía gasta, ¿no?, para fabricar módulos fotovoltaicos se recupera después en una media de 4 años, ¿no?, dependiendo de la posición del módulo y del local. O sea, en media en 4 años se recupera la energía que fue utilizada para fabricar los módulos, y durante la generación módulos fotovoltaicos no producen ningún impacto de emisión de gases de efecto estufa. Entonces toda la generación es limpia. Más es necesario, para terminar esta parte, mencionar que se debe analizar el ciclo completo, ¿no?, desde la fabricación, obtención de materiales, hasta al final de la vida útil de los sistemas, y todos los procesos que existen en el medio, ¿no?, como reciclaje y todo lo que fue mencionado. Y llevar en cuenta también todos los equipamientos auxiliares que van desde inversores, desde controladores de carga, diversos equipamientos que utilizan componentes electrónicos. Ahora vamos
pasar a los impactos de la energía eólica. Entonces existen impactos relacionados con esta tecnología, mas son de pequeño porte, ¿no? Si comparados con, por ejemplo, hidroeléctricas o termoeléctricas. Entonces existen una serie de impactos que deben ser mencionados de esta tecnología eólica. En primer lugar, el ruido. Entonces, las turbinas eólicas emiten ruido, mas de un nivel muy bajo, ¿no? Comparado a máquinas de potencia similar. Y es muy difícil eliminar el ruido completamente, ¿no? Mas las modernas máquinas ya tienen ruidos que son aceitables, ¿no? Y muy abajo de los niveles convencionales. Y esos generadores eólicos también producen ruidos principalmente cuando giran las pás, y aumenta también con relación con la velocidad del viento. Y existen por tanto ruidos mecánicos y ruidos aerodinámicos. Ese sería un de los efectos dos aerogeneradores. U otro efecto o impacto ambiental sería interferencia electromagnética. Esa interferencia electromagnética va a acontecer cuando la turbina eólica es instalada entre los receptores y transmisores de ondas de radio, televisión y microondas. En esas condiciones, esa interferencia electromagnética que es causada por los aerogeneradores depende de un material utilizado para fabricar las pás, principalmente, ¿no? Y formato de las superficies de esos equipamientos. Supondo, por ejemplo, que si las pás son de metal, la interferencia electromagnética puede ocurrir si la turbina estiver localizada próxima a servicios de telecomunicaciones. Entonces, en esta área también, en estos últimos años, se trabajó mucho, ¿no? Para minimizar estos efectos. Entonces, más es bueno mencionar, ¿no? Que existe esa posibilidad de interferencia electromagnética. Una cuestión bastante difundida es la colisión de pájaros. Entonces se tienen relatos, ¿no? De que en parques eólicos la población de pájaros, ¿no? Que sobrevolan pasando por los aerogeneradores es una causa de preocupación de los ecologistas, y también puede ser un peligro, ¿no? de muerte de pájaros si ellos entran en contacto frontal con las pás que están girando. Mas también existen noticias de interferencia dos parques eólicos nas rotas migratorias das aves. A suspeita é que isso também pode estar relacionado com o que foi mencionado anteriormente, ¿no? Con la interferencia electromagnética. Se requiere estudios, ¿no? Para llegar así a conclusiones, mas es necesario mencionar que los aerogeneradores pueden ocasionar impactos relacionados con las aves, ¿no? con los pájaros. Otra cuestión es el impacto visual y la denominada aceitación pública, que es bastante relativo. Entonces, entre estos parámetros dependen, ¿no? Del tamaño de la turbina, la forma de su diseño, número de pás, número de turbinas, el diseño, ¿no? Empleado en la finalización, ¿no? de todo el conjunto. Entonces esa percepción individual también es muy relativa, depende mucho de los parámetros pessoais, ¿no? Para algunos puede ser hasta la existencia de aerogeneradores puede ser hasta una fuente, ¿no? De novedad, de un ambiente de tecnología verde, ¿no? Entre aspas. Mas para otros puede ocasionar un impacto totalmente negativo, ¿no? De invasión de la paisaje natural. Entonces existe ese tipo de impactos que también es necesario mencionar. Una última cuestión que algunos pesquisadores mencionan es toda la cuestión relacionada
com os combustíveis fósseis utilizados na fabricação de aerogeradores e principalmente na montagem. E também para fabricar um aerogerador são utilizados muitos materiais, insumos, e tudo isso requer transporte, né, e uso de combustíveis fósseis. Então, muito mais que um sistema fotovoltaico, a montagem de sistemas eólicos de grande porte é uma operação muito complexa que vai desde a colocação de grandes torres, né, acima de 100 metros em alguns casos. Por tanto, é necessário o uso de guindastes, de maquinaria especial, grandes caminhões que transportam as torres, partes das torres, né, da nacelle, os diversos componentes, né, as pás. Finalmente também guindastes para erguer, né, essas nacelles, e para deixar assim já funcionando um aerogerador a grande altura. Neste caso é um tipo da empresa espanhola Gamesa, que chega a quase 100 metros de altura. Então se requer assim sistemas complexos, ¿no?, para poder instalar esses aerogeradores. E durante a fabricação, né, para fabricar um aerogerador existen várias etapas. Por exemplo, a fabricação de torres leva uma série de processos industriais, né, com utilização de metais, de solda, de grande quantidade de energia. São imensas torres, né, que são construídas, e uma vez se vai transportando até o local, né, de onde vai ficar finalmente essa da torre, e aí se requer grandes caminhões. As pás também requerem insumos, processos de fabricação, e o transporte destas pás também por meio de grandes caminhões até o local onde o aerogerador finalmente vai ficar em operação. Se olhamos a construção da nacelle também engloba muitas partes, né, que finalmente na nacelle estão todos os equipamentos que vão fazer a conversão de energia cinética do vento em energia elétrica. Então aí dentro, na nacelle está toda a parte do multiplicador de velocidade, do gerador de energia elétrica, os sistemas de controle, freios, toda a parte de sensores, enfim, tudo isso aí também são grandes sistemas que requerem caminhões, né, para seu transporte. Então, se olhamos todas estas questões, existen pesquisadores como, por exemplo, Antonio Turiel, que vou mencionar depois na bibliografia, é um espanhol que diz o seguinte: existe uma intensa dependência dos combustíveis fósseis para realizar a montagem e manter em operação os aerogeradores de um parque eólico. Então é mencionado no seu livro que, além da grande quantidade de combustíveis fósseis necessários para fabricar o aço e o cimento que se utiliza na montagem dos aerogeradores, também se requer estes combustíveis nos caminhões que se empregam no transporte destes equipamentos até o lugar de instalação, nas escavadeiras para acondicionar o terreno e fazer as valas para a cimentação, nas betoneiras que transportam o concreto, nos guindastes necessários para erguer as estruturas e bombear o cimento. Além disso, uma vez instalados, a manutenção dos aerogeradores também requer o uso de combustíveis fósseis nos guindastes e eventualmente em helicópteros. Portanto, a energia elétrica gerada pelos aerogeradores pode ficar comprometida pela inevitável diminuição da produção de petróleo, carvão mineral e gás natural durante os próximos anos. Então, para finalizar, devemos fazer essa reflexão, né, de que para colocar em operação tanto grandes sistemas fotovoltaicos na forma de grandes usinas, como também a instalação de parques eólicos, se leva
a pensar na necessidade futura de combustíveis fósseis. Então essa dependência é imensa na atualidade, mas também, obviamente, está relacionado com os impactos ambientais, né, de utilização desses combustíveis. Então são questões que devemos levar em conta e refletir sobre tudo, né? Então não podemos finalmente dizer que um sistema vai ser totalmente limpo se consideramos só a parte de geração. É necessário levar em conta todo o processo, e a melhor abordagem é a análise do ciclo completo, tanto da fabricação, da montagem, do comissionamento e finalmente do final da vida útil dos equipamentos e dessa desmontagem, né, para finalmente deixar o local como estava antes. Então, qualquer pessoa que trabalhe com este tipo de tecnologias deveria levar em conta estes aspectos. Terminando, a bibliografía que mencioné es un libro interesante, ¿no? que provoca, es un libro que provoca a discusión sobre el momento actual. Es un libro de Antonio Turiel Martínez, se llama Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Es un libro escrito en español, está disponible a través de Google, pueden procurar ese libro. Y él, en realidad, es un libro escrito para provocar a discusión, llevando al lector a discutir otros aspectos poco mencionados, relacionados con los combustibles fósiles principalmente, y a viabilidad de las tecnologías que están siendo discutidas para la transición energética. Entonces recomiendo leer ese libro y levar em conta várias questões que mencionei nesta apresentação. Muito obrigado e bom